Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha sucedido en la reciente gala donde nuestro querido Kerem Bürsin protagonizó un momento que dejó a muchos con la boca abierta. Sí, hablamos de esa reacción tan comentada de Kerem y, por supuesto, de la presencia y el papel de la representante de Hande Erçel en este evento. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se armó tanto revuelo? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La gala en cuestión fue un evento importante, de esos donde se reúnen las estrellas más brillantes del panorama turco, y la asistencia de Kerem Bürsin era, por supuesto, uno de los focos principales. Como saben, Kerem y Hande Erçel, a pesar de su separación, siguen siendo dos figuras muy queridas y seguidas por sus fans, y cualquier interacción, por mínima que sea, genera una ola de especulaciones y comentarios. Y en esta gala, especulación alcanzó un nivel estratosférico gracias a la reacción de Kerem. Estaba allí luciendo impecable como siempre, seguramente disfrutando de la noche e interactuando con colegas, pero de repente su mirada se posó en algo o alguien, y su expresión facial cambió drásticamente. Se le vio sorprendido, quizás un poco desconcertado, e incluso algunos lo interpretaron como una mezcla de sorpresa y hasta un tinte de incomodidad. Inmediatamente las cámaras captaron ese instante y las redes sociales explotaron. ¿La causa de esta reacción? Bueno, los rumores apuntan directamente a la presencia de la representante de Hande Erçel, quien también estaba invitada al evento. La pregunta del millón es, ¿por qué la vista de la representante de su expareja habría de provocar tal reacción en Kerem? Analicemos las posibles razones. Una de las teorías más fuertes es que Kerem, al ver a la representante de Hande, quizás se sintió un poco expuesto o incómodo ante la idea de que ella pudiera estar observándolo o evaluando su comportamiento. Después de todo, aunque la relación haya terminado, la conexión a través de sus equipos de trabajo, especialmente si comparten proyectos o si la representante maneja asuntos relacionados con contratos o imagen pública, podría generar una cierta tensión o conciencia de ser observado. Es posible que Kerem tuviera la esperanza de pasar desapercibido, de disfrutar de la gala sin sentirse bajo el escrutinio de alguien tan cercano a su pasado sentimental. La sorpresa podría deberse a que no esperaba encontrársela allí, o a la forma en que se dio el encuentro. A veces hasta el más mínimo detalle, como un cruce de miradas, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no menos interesante, es que la representante de Hande podría haber estado acompañada o interactuando con alguien que Kerem conociera o con quien tuviera alguna historia, y su reacción fuera más compleja de lo que aparenta. Quizás no era solo la representante en sí, sino el contexto en el que ella se encontraba. Podría haber habido algún colega de Hande, algún productor con el que Kerem tuviera una relación complicada, o incluso algún detalle sobre la vida actual de Hande que se le transmitiera indirectamente a través de la expresión o la conversación de su representante. La sorpresa y el ligero desconcierto podrían ser reacciones a algo que él intuyó o entendió en ese momento. Y por supuesto, no podemos descartar la simpleza de la sorpresa genuina. A veces simplemente nos sorprendemos al ver a alguien que no esperábamos encontrar en un determinado lugar. Quizás Kerem estaba concentrado en otra cosa, y el movimiento o la presencia de la representante de Hande lo sacaron de su ensimismamiento, provocando esa expresión de sorpresa. Los medios, al buscar la noticia, tienden a magnificar estos momentos, y una simple expresión facial puede convertirse en la portada de un sinfín de artículos. Lo que sí es innegable es la conexión que sigue existiendo entre el público y la pareja que formaron Kerem y Hande. Sus fans, a los que cariñosamente se les llama Kerem y Hande Shippers, o simplemente fans de la pareja, siguen atentos a cada uno de sus movimientos. Para ellos cualquier indicio de contacto, por indirecto que sea, es material para alimentar la esperanza o la nostalgia. La reacción de Kerem, por sutil que fuera, fue suficiente para reavivar las conversaciones sobre su relación pasada y sobre cómo ambos están manejando sus vidas después de la ruptura. Es un fenómeno fascinante como dos personas, una vez que han compartido un vínculo tan público,
continúan siendo objeto de interés colectivo, incluso cuando sus vidas han tomado rumbos separados. Ahora hablemos de la representante de Ande Ercel. Su rol en este evento, aunque secundario en cuanto a su propia notoriedad, se vuelve crucial por su conexión con Ande. Las representantes de los artistas son una parte fundamental de su equipo, gestionando sus carreras, sus agendas, sus relaciones públicas y, en muchos casos, siendo una especie de escudo protector ante el escrutinio mediático. Su presencia en la gala, seguramente para acompañar a Ande a apoyar algún proyecto o simplemente asistir como invitada VIP, la situó en el mismo espacio que Kerem. Y es precisamente esta proximidad lo que generó la chispa. La representante, al ser el puente directo con Ande, se convierte en un símbolo de esa conexión pasada para los ojos del público y, quizás, para Kerem mismo. Podemos imaginar la situación. Kerem está conversando animadamente, quizás posando para fotos, cuando al girarse o al mirar hacia un determinado punto, ve a la representante de Ande. Su expresión, captada por las cámaras, es el reflejo de un momento interno. ¿Piensa en Ande? ¿Piensa en lo que la representante podría estar pensando? ¿O es simplemente un reflejo de sorpresa ante lo inesperado? Es un juego de especulaciones digno de una telenovela, y eso es precisamente lo que fascina a la audiencia. La reacción de Kerem no se limitó a un instante, sino que se prolongó en el tiempo, y las imágenes se viralizaron rápidamente. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que es natural sorprenderse. Otros, más picantes, sugirieron que Kerem todavía siente algo por Ande, y que ver a alguien tan cercano a ella lo descolocó. También hubo quienes criticaron la atención que se le da a algo tan trivial, pidiendo que se respete la privacidad de los artistas. Es un debate abierto sin respuestas definitivas, pero que demuestra el enorme interés que despierta la vida personal de estas figuras públicas. Lo interesante de todo esto es cómo estos momentos, a veces pequeños, pueden tener un gran impacto en la percepción pública. La imagen de Kerem como un hombre sorprendido y quizás un poco afectado por la presencia de la representante de Ande se consolida, y esto, a su vez, alimenta la narrativa alrededor de su relación pasada. Para los fans, cada detalle es una pieza más en el rompecabezas de sus vidas sentimentales. Además de la reacción de Kerem, la gala en sí fue un evento lleno de glamour y de momentos memorables. Hubo otras celebridades presentes, discursos inspiradores y actuaciones que mantuvieron a todos entretenidos. Pero como suele suceder, el foco terminó recayendo en este pequeño, pero significativo, cruce de miradas y reacciones. Es una muestra del poder de los medios y de la audiencia para crear y magnificar historias. Hemos visto cómo un instante capturado por las cámaras, un vistazo aparentemente inocente, puede desatar una oleada de especulaciones y debates. La emoción de Kerem, su sorpresa y la presencia de la representante de Ande Ercel se convirtieron en el tema central de muchas conversaciones, y es fascinante analizar las diferentes interpretaciones y los motivos detrás de ellas. La conexión entre los artistas y su público es compleja, y momentos como este nos recuerdan cuán profundamente involucrados estamos en sus vidas, o al menos, en la versión que nos presentan o que nosotros construimos. En resumen, lo que vivimos en la gala fue un claro ejemplo de cómo la vida personal de las celebridades, incluso después de haber terminado una relación, sigue siendo un tema de gran interés. La reacción de Kerem Bürsin al ver a la representante de Ande Ercel generó un sinfín de comentarios y teorías, demostrando la fuerte conexión que el público mantiene con ambos actores y su historia. Fue un momento que sin duda, añadió más picante a la narrativa que rodea a estas dos estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y en los entresijos de las relaciones de celebridades. Agradezco enormemente su tiempo y su interés. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera razón de la reacción de Kerem? ¿Fue simple sorpresa, nostalgia o algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compártanlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Ande, o simplemente que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!